Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estás escuchándonos. ¿Qué te viene a la cabeza? Dinos. Bueno, al margen de que en la Constitución de Estados Unidos hay una enmienda, no recuerdo cuál, que La segunda, sí. Perfecto, que estipula que todo el mundo tiene derecho a tener un arma. No olvidemos que la industria de las armas ligeras mueve miles de millones de dólares en Estados Unidos. Es decir, la Asociación Nacional del Rifle es un auténtico lobby. Tiene un poder económico brutal. Entonces, al margen de moverse temas legales, éticos, etcétera, etcétera, se mueven temas puramente económicos. Claro. Pues sí, está muy bien apuntado, y es que es verdad. Por eso los demócratas no van a hacer... Biden no se va a presentar a la reelección prohibiendo las armas radicalmente. Por ejemplo. Aquí es verdad que hay un tiroteo que un poco supuso un antes y un después, que es el tiroteo de Uvalde, ¿no? Que fue una desgracia, ¿no? Y es verdad que ahí el Congreso logró aprobar una ley bipartidista que restringía un poco más este acceso a las armas, una ley que no contentó a nadie, ¿no? Que los demócratas siguen exigiendo medidas mucho más extremas, y también hemos visto hace unas semanas cómo un informe de la Fiscalía también intentaba apuntar a la culpabilidad de, pues yo qué sé, la policía actuó tarde, ¿no? Una serie de errores, ¿no? Que bueno, el chaval tenía 18 años en aquel caso, ¿no? Que un poco para explicar o para apuntar a los responsables de esta matanza. Pero desde luego, luego el tema de la segunda enmienda, los americanos son muy celosos de sus derechos, ¿no? Y si la Constitución protege el derecho a poseer armas, pues a ellos se agarran. Y hace unos meses vimos a Donald Trump hacer uno de sus mítines desde una conferencia de la Asociación Nacional del Rifle, ¿no? De la NRA. Yes. Lo curioso es que esa segunda enmienda se aprobó hace 200 y pico años. Y es que el mundo ha evolucionado de una determinada forma. Es como si nosotros, reivindicando la Constitución del 12, pues todavía reivindicásemos eso. Esto es clave, Carles, por lo que dices, porque estamos hablando de rifles de repetición. Es decir, una persona yendo por la calle con armas automáticas. Y luego otra cosa, no es solo para defenderse de los criminales, es para defenderse del propio Estado. Es decir, la filosofía libertaria estadounidense en su fundación es tremenda, ¿no? O sea, el individuo tiene todas las prerrogativas. Por eso que estamos, se pueden buscar responsabilidades o culpabilidades en la escuela, en la policía, en los padres, donde sea, pero si la superestructura es la que es, pues esto no va a cambiar de ninguna de las maneras, pero bueno, está bien que lo comentemos. Sara, ¿alguna cosa más por tu parte? Bueno, no, aquí también, hay un tema de motivaciones, ¿no? Que lleva a estos jóvenes a perpetrar estos ataques, y bueno, pues las causas pueden ser muchas, ¿no? Está el tema de la salud mental, que es de lo que más se está hablando estos días, pero bueno, luego también tenemos venganza, sensación de injusticia, odio, racismo, el caso, por ejemplo, del asesino supremacista de Charleston, ¿no? Que mató a 9 personas en 2015 durante una misa negra, o incluso fama y notoriedad, que fue el caso de Columbine, ¿no? Así que aquí también es un aspecto pues interesante al que se pone el foco. Sí. Muy bien, Sara Canals, corresponsal en Washington, un abrazo, compañera. Un abrazo para vosotros. Y el otro, al margen de esto, el gran tema del día, sin ninguna duda, son los tractores en las carreteras. Lo último que hemos contado en el boletín de las 4 es que están provocando todavía problemas en el tráfico, sobre todo en Barcelona, porque han ocupado el centro de la ciudad. Les va a recibir, parece, el presidente de la Generalitat. También hay líos en Castilla-La Mancha, ha habido incidentes en Castellón, también protestas en Extremadura. A esta hora, Carlos Sevilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quizá lo más importante será anunciar que mañana es el día de las grandes organizaciones agrarias que se suman a las protestas, y que está en el horizonte una reunión en Bruselas, que es ahí donde seguramente, ahora Santiago lo comentará, donde radica el origen de buena parte de este movimiento, ¿no? Sí, mañana es el día de las grandes organizaciones. Asaja, COAC y UPA ya convocaron movilizaciones la semana pasada, coincidiendo con su reunión con el ministro, y mañana las retoman con protestas en Ávila, Salamanca, Ciudad Real y Huesca, y el viernes seguirán en Zamora, en Bilbao y en Extremadura. Y además seguirán porque los dos grupos de convocantes, tanto los que están convocando las protestas este lunes y martes, como las grandes organizaciones, manejan un calendario de movilizaciones regionales en toda España durante todo el mes de febrero, una en marzo, y algunas van a coincidir en fecha y en lugar. Lo que diferencia, digamos, el calendario de las protestas de estos días, convocadas por Unión de Uniones y la plataforma 6F, es que mantienen la convocatoria de una gran tractorada en Madrid para el 21 de febrero. Según nos explicaba
explicaban, quieren llevar entre 500 y 1.000 tractores hasta la puerta del Ministerio de Agricultura. ¿Y lo de reunión en Bruselas se confirma o de momento es una hipótesis solo? Bueno, lo que apuntaba el ministro ayer al hablar de posibles soluciones a los problemas que están trasladando los agricultores es que en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, que se celebra el 25 de febrero, allí se va a debatir una reducción de la burocracia en las ayudas de la PAC, que es una de las principales reivindicaciones que tienen agricultores y ganaderos. Santiago, ¿qué ha pasado con la PAC, con la política agraria común, que no sé si no ha evolucionado suficientemente en los últimos años? Porque esto nació, hay que recordarlo, entre los firmantes del Tratado de Roma. Estamos hablando del año 62, con los ecos que había del hambre, del racionamiento tras la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era asegurar a la población a un precio racional el abastecimiento de productos agrarios. O sea, nace eso en un marco concreto y con finalidades muy loables, pero claro, el mundo ha cambiado mucho, ¿no? Sí, a ver, cuando se aplica o se firma la primera PAC, pasaba lo que tú dices. O sea, los rescoldos de la Segunda Guerra Mundial estaban muy próximos y el recuerdo del hambre también y del racionamiento. Entonces lo que se fue a buscar es el autoabastecimiento agrario. Es decir, que los 6 países firmantes del Tratado de Roma, 6 en aquel momento, tuvieran una serie de normas, un rosario de normas que favoreciese que esos miembros tuviesen los alimentos que necesitaban sus ciudadanos y ciudadanas a un precio correcto. Bien, año 1962. Es verdad que la PAC ha ido evolucionando con los años, es cierto, es verdad. Lo que pasa es que el año 2024 no tiene absolutamente nada que ver con el año 1962. Es decir, hoy en día, en el año 1962, nadie se imaginaba que una empresa europea pudiese irse a Marruecos, deslocalizar producción de tomates, cultivarlos en Marruecos a un coste evidentemente mucho más bajo y luego negociar a nivel de país con la Unión Europea para exportar X miles de toneladas de tomates al año. Esto era inimaginable. Bueno, es decir, en el año 62 nadie pensaba en la globalización. Eso vino después. Exacto. Ni en la libertad de movimiento de capitales, ni en las comunicaciones. Hoy hay un exceso de oferta y si a eso le añadimos el papel que juegan los intermediarios, pues tenemos prácticamente formado el cóctel o la tormenta perfecta. Y por cierto, oye Santiago, los números nos dejan en la cuesta de enero, que ha quedado ya un poquito atrás, que han quebrado grandes almacenes en Alemania. ¿Qué pasa con la locomotora europea o qué está pasando? Hoy el Confidencial publica un artículo que es realmente muy interesante. El título exactamente no lo recuerdo, pero es algo así como: los jóvenes no consumen porque no tienen dinero y los mayores no gastan. Este se ve que es un fenómeno generalizado. Es verdad que hay unos jóvenes que tienen más dinero que otros y no todas las personas mayores se comportan igual, pero sí que es cierto que está habiendo una restricción en el consumo. Por ejemplo, en España, el consumo, de representar un 65% más o menos del Producto Interior Bruto, ha pasado a representar un 54%. Sí. Bueno, esto no tendría mayor importancia si la inversión hubiera reemplazado, pero es que totalmente no ha reemplazado. Y esta es una de las razones por las cuales todas las empresas quieren exportar. Bueno, resumiendo todo esto. Los que se están viendo más beneficiados de esta situación en la cual las tiendas pequeñas evidentemente tienen la tonelada de problemas de las que ya hemos hablado, pero es que los grandes almacenes, como puede ser un KaDeWe, un Lafayette en París, etcétera, tienen unos costes fijos enormes. ¿Estos alemanes cuáles son los que han cerrado? Son Karstadt, no sé qué se llaman, Karstadt, Kaufhof, algo así, ¿no? Estos no los conozco, pero serían comparables en tamaño. Como Lafayette, más o menos. Como Corte Inglés, como un Corte Inglés. Sí, más o menos. Puede que un poquito más grandes, pero bueno, parecidos. Pues no es poca cosa, ¿eh? Estas empresas, el problema que tienen es que tienen muchos costes fijos. Son costes fijos enormes. Entonces, si a los pequeños les pasa esto y a los grandes les pasa lo otro, pero ¿quién es el que sale beneficiado? Las plataformas de Internet. Amazon. Un dato, Carlas, Venga. El año pasado, Amazon
es verdad que todo Amazon, Amazon facturó una cantidad de dinero que equivale al 39% del PIB de España. Qué barbaridad. Es verdad que Amazon ha tenido problemas laborales por exprimir, digamos, en exceso a sus trabajadores, pero yo quiero destacar una cosa. Soy cliente de Amazon desde 1998, es decir, creo que de los más antiguos. Y funciona de una forma, de un modo apabullante, como yo no he visto en ninguna otra rama de la actividad económica. Es decir, yo lo que no sé, Santiago, es por tanto, si los demás, la política de Amazon, que es el cliente por encima de todo, si no podrían aprender algo de Amazon estos comercios. Bueno, en Amazon yo creo, Matías, que hay dos aspectos. Uno, que a mí me cautivó desde el principio, que es el catálogo tan inmenso de productos que tiene. Es decir, tú buscas rotulador de punta fina, pero es que hay 100.000 rotuladores de punta fina, de 100.000 marcas distintas, y lo tienes a un clic. Esto por un lado. Pero es que en segundo lugar, como tú apuntas, es la logística. Claro, ¿cuál es el problema? Que para tener una muy buena logística has de invertir muchísimo. Una de las últimas cosas en las que está metida Amazon ahora es en un robot que tiene nombre, pero no recuerdo el nombre del robot, que se encargará de llenar una especie de cofres que utilizan en sus almacenes y que representa, bueno, un esfuerzo muy grande para sus trabajadores. Claro, ¿cuál es la parte mala de esta historia? Que evidentemente posiblemente ahorrará empleo humano. Pero, bueno, evidentemente en Amazon es que es increíble, realmente. Claro, Santiago, pero es que yo no conozco el caso concreto de Karstadt Kaufhof, pero sí que estas redes de grandes almacenes sí que tenían la opción hace tiempo, quizá ya lleguen tarde, de fortalecer precisamente esa baza que ellos ya tenían, el almacenamiento y la logística y la distribución. Quizás se han relajado, han mantenido su modelo de ventas habitual y ahora están teniendo los problemas frente a la competencia de Amazon y de otros suministradores online, claro. Sí, lo que pasa es que, los grandes almacenes tienen evidentemente depósitos que están, por descontado, automatizados y hay mucha tecnología ahí metida. Pero lo que estamos hablando es que un Amazon ha metido decenas de miles de millones en inversión en robótica y lo ha hecho de golpe. Es decir, Matías, tú has apuntado un año, 1998. Desde ese momento eres cliente de Amazon. Pero es que en ese momento Amazon perdía dinero, Matías. Sí. Perdía millones. Era la empresa más valorada y la que más pérdidas tenía. Pero hay otra cosa, Santiago, aquí lo que apuntaba ahora Rafa. Es decir, ¿por qué el concepto hotel ha sobrevivido a Airbnb y al revés, se muestra pujante? En cambio, los grandes almacenes, porque en el Reino Unido pasa lo mismo que en Alemania, están temblando, están siendo zarandeados por Amazon. Yo creo que porque es un servicio personal. Es decir, en un hotel tú tienes... O sea, tú vas a un alojamiento de Airbnb y puede ser fantástico, maravilloso, etcétera, etcétera, pero tú te has de hacer las cosas en el sentido de que o cocinas o comes fuera y luego llegas a casa, no hay nadie, bueno, etcétera, ¿no? Sin embargo, un hotel va asociado a un servicio. Yo creo que los temas van por ahí. De todas maneras, y tú estás, Matías, en una zona en la que esto supongo que lo estaréis experimentando muy, muy fuertemente. Se está produciendo un crecimiento mayor en los hoteles de más precio y más nivel que en los hoteles de menos precio y menos nivel. Yo, Santiago, hablo de crecimiento. Sí. Santiago, yo no soy economista, pero tengo una idea también, y es que todas estas grandes corporaciones que han crecido en lo digital han crecido de abajo arriba y sin embargo están compitiendo con empresas como estos grandes almacenes de los que estamos hablando, para las cuales es más difícil de crecer o cambiar el modelo, porque claro, tienes, como tú dices, una serie de costes fijos, entre otras cosas porque tienen tiendas físicas que a lo mejor ya no les serviría para nada en el mundo digital. Entonces es más fácil, digamos, la adaptación de lo moderno, empezando en lo moderno, que la adaptación de lo moderno para empresas clásicas. Totalmente de acuerdo. Vale. Totalmente. No hay más preguntas, señoría. Has hablado como un economista. Sí, ¿no? Es que aprendo mucho. Es verdad. Es decir, por ejemplo, hemos hablado de Lafayette. No sé si habéis estado en Lafayette, pero bueno, es espectacular aquello. Entonces, la estructura de Lafayette ha ido evolucionando con las décadas, ya no digo con los años, con las décadas, pero dentro de un mismo modelo. Es decir, antes de que Amazon empezara con su modelo, no había nada parecido. Entonces, la tecnología que se ha ido creando, Amazon la ha ido incorporando.
sobre la marcha. Entonces, claro, ha sido más fácil. Hablando de cosas nuevas y modernas, ojo a lo del ChatGPT, que lo tenemos medio olvidado por ahí. El ChatGPT número 5, esto es como los iPhones, van subiendo de grado, va a contar, atención, que esto está al caer, va a contar con producción artificial de voz y texto humanos, podrá procesar, generar, comprender y analizar el lenguaje natural y tendrá funciones de texto y de voz de un idioma a otro, además de capacidades para el aprendizaje automático y el análisis predictivo. Esto, Santiago, aparte de, en fin, de lo que nos puede generar a cada uno, en términos económicos, bueno, tiene un horizonte que me parece a mí absolutamente brutal, y tampoco soy economista. Bueno, la dimensión de todo esto, si es verdad que se implementa y funciona bien, esto va a tener unas consecuencias profesionales, laborales, claro, empresariales absolutamente tremendas. Sobre el 4, el ChatGPT 4, quisiera hacer un apunte. Ya tiene asistente de voz. A ver, es que con el ChatGPT empezó en noviembre del 2022 a usarlo los estudiantes para hacer trabajos de clase, pero es que la evolución ha llevado a que sean auténticos buscadores que sobre la marcha realizan tareas o proponen cosas que simplemente les comentas. O sea, yo he visto, esto lo he visto yo, escribir en el ChatGPT, dame la receta del filete Wellington, detallada. Y en 3 segundos o menos, creo que era el 4, escribir la lista de ingredientes del filete Wellington, los 9 pasos para condimentar el filete Wellington y luego las conclusiones finales. Bueno, esto nuestras madres lo hacían en 2 minutos, pero exacto, también lo hacían, le pedías la receta y te la daba inmediatamente. Isaías, ahora además te lo contarán, a viva voz. Sí, pero Isaías, hay una diferencia. O sea, yo no sé hacer el filete Wellington y con eso puedo hacerlo. Nuestras madres posiblemente sabían, ¿no? Entonces, siguiendo con el 5, con el ChatGPT 5. O sea, todo esto que has dicho, que yo no sé si no valdría la pena que lo volvieras a leer, Carlas, todo esto que tú has dicho, metido en un paquete, o sea, esto yo lo hago equivale al Office. ¿Os acordáis del Office de Microsoft? Sí. Que está Word, Excel y tal. Bueno, pues algo parecido a esto. Bueno.